Bueno, muy buenas tardes, señoras, señores. En principio, bienvenidos a la UNED de Calatayud. Una tarde para mantener un diálogo con la ciencia, que es lo que hoy vamos a hacer, además con la geología, la ciencia que estudia la Tierra, a la Madre Tierra. En primer lugar, pedir disculpas de parte del señor director de la UNED, don Joaquín Simón, que por otros o compromisos no puede existir, y en su nombre pues presentaré yo, José Luis Cortés, que soy el coordinador de extensión universitaria del Centro Asociado de Calatayud. El pasado 9 de marzo comenzamos un ciclo de conferencias, retomamos una actividad que se titulaba Diálogos con la ciencia. Y dentro de esta conferencia, la doctora Ruth Sotomarín, que también es doctora en ciencias geológicas, hizo una, yo creo que excelente visión en una charla de la geología de Calatayud y su comarca, para conocer su territorio. Nos hizo un viaje por distintas zonas de la comarca de Calatayud, pues todos los ámbitos y todos los estratos geográficos y geológicos, y hoy volvemos otra vez a hablar de geología, en este caso con don Óscar Puello, que es doctor en geología y profesor tutor de geología en la UNED de Calatayud y profesor ayudante doctor de la Universidad de Zaragoza. Es geólogo por la Universidad de Zaragoza y doctor en geología por la misma universidad en 2012. Profesor ayudante de UNIZAR y profesor tutor de este centro desde hace 10, 12 años ya. Ya es ya un decano aquí. Su labor de investigadora se ha centrado sobre todo en la caracterización directa de la estructura y comportamiento de los materiales y su aplicación en geología estructural, geotécnica y riesgos geológicos. Y el segundo ponente, o compartirán plantel los dos, en esta tarde, es don Carlos Revuelto, que es licenciado en Geología, especialista en Geología aplicada al medio ambiente, impacto ambiental, hidrología y análisis de gestión de riesgos geológicos. Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza, ha desarrollado su actividad profesional durante más de 20 años en distintas ramas de la geología aplicada. Desde 2002, en su empresa Geoscan, consultoría SPL, de la que es socio fundador. Su principal actividad es la geología aplicada al medio ambiente, la evaluación del impacto ambiental, la hidrología, el análisis y la gestión de riesgos geológicos, especialmente los relacionados con inundaciones, investigación y restauración minera. Lo del tema de las inundaciones aquí, yo creo que nos viene bastante bien, ¿no? Bueno, esta tarde Carlos y Óscar, yo casi los tuteo ya con el rato que llevamos aquí hablando, nos van a hablar de geología activa de Calatayud. Esto va a servir de introducción esta tarde, esta conferencia o esta actividad, porque creo que va a ser muy dinámica, por lo que he visto en el planteamiento, al Geolodía, que tendrá lugar el próximo 7 de mayo, y en el que, si la doctora Ruth Soto nos hizo un viaje por la comarca, los profesores Puello y Carlos nos van a hacer un viaje por Calatayud, o sea, una ruta por Calatayud, por las distintas zonas geológicas de la ciudad de Calatayud. Una ciudad que como todos conocemos, bueno, pues ha crecido en torno a unos barrancos y tiene unas características urbanas bastante interesantes, y con problemas casi desde la Edad Media, o sea, problemas centrales que se han ido incrementando a lo largo de la historia. Este terreno, pues de yesos, arcillas, que conforman un interesantísimo panorama, tanto social, porque pues, por el tipo de construcción se dan pues, los hipogeos, ¿no? Estas casas cueva que tenemos, las bodegas, pero también son la base fundamental para la construcción de algo que es muy nuestro, que es el arte mudéjar. O sea, se ha desarrollado una cultura o una interculturalidad artística gracias a pues una serie de materiales que han potenciado eso, ¿no? Entonces yo no me voy a enrollar mucho más, porque aquí los que tienen que hablar son ellos dos, y desde luego pues creo que va a ser una tarde muy amena, muy interesante, y creo que tenemos que reflexionar también mucho sobre lo que nos van a decir a la hora de tomar muchas veces decisiones, sobre todo urbanísticas, o bueno, pues cuando vayamos a arreglar nuestra casa o veamos una cosa mal hecha, pues es que tengamos que avisar, ¿no? Muchísimas gracias a todos, y les dejo con Carlos y con Óscar, que seguro que va a ser una conferencia magnífica. Buenas tardes. Pues, gracias, José Luis. Me va a destapar también. Nada, pues gracias, José Luis. La idea de la sesión de hoy era hablaros un poquito de geología, y era un poquito de intentar convenceros de qué es la geología, no solamente desde una perspectiva de ver los fósiles y los organismos que vivieron hace un montón de millones de años, sino ver un poco lo que vemos los geólogos cuando hablamos de
de geología, un poco una perspectiva de más dinámica o de qué es lo que significa dichos procesos. Antes de nada, y sobre todo para luego darle un poquito de vueltas a lo largo de la sesión, muchas veces cuando hablamos de conceptos como puede ser geología o cualquier otra cosa, solemos ir al diccionario de la academia. Nos viene bien el tener esa perspectiva de qué es lo que significa la geología y muchas veces nos da esa primera aproximación para identificar qué es lo que es o qué es lo que dice el diccionario que es y a veces el encontrar errores o problemas, ¿no? Pero bueno, no estaría de más hablar de que es la ciencia que estudia la historia del globo terrestre y sí que haría un poquito más de mención en el tema de que interesa la naturaleza, formación, evolución y disposición. No es algo tanto estático, sino que la idea es analizar los procesos, ¿no? Inferir qué es lo que ha ocurrido a partir de ello. Y la idea era hablar un poquito de esos procesos en Calatayud, que es donde estamos, y también un poquito hacer esa publicidad que decía antes José Luis sobre la actividad del Geolodía. Cuando oímos o hablamos de geología, muchas veces la referencia es, por un lado, muchos millones de años, es decir, que estamos hablando siempre de esos miles de millones de años, que suena algo como fuera de nuestra perspectiva intergeneracional. Realmente, y aquí un poco, ya que estamos varios geólogos en la sala, no solemos hablar mucho de millones de años, queda muy bien para dar números, pero normalmente solemos trabajar con nombres referidos a unidades. Es decir, que los límites suelen cambiar durante el tiempo. De por sí, esta semana se publicaba la nueva tabla cronoestratigráfica con ligeras precisiones nuevas, es decir, que los números intervienen poco, pero sí esa seriación de nombres de unidades que nos permite un poco hacer referencia a qué periodo del tiempo estamos y que a lo mejor nos hace olvidarnos un poquito de eso que decía de esos millones de años, que claro, estamos hablando de 4.600 millones de años de historia de nuestro planeta y nos queda un poquito lejos para entender cuál es el concepto de ese número, ¿no? Muchas veces se nos cuenta la historia de nuestro planeta a partir de una evolución progresiva junto con la vegetación, la fauna, la flora que ocurrió y que se desarrolló durante la historia de nuestro planeta. Es otra forma de enfocarlo. Cuando analizamos en geología el pasado de nuestro planeta, no solamente estudiamos las rocas, sino las condiciones en las que determinados organismos vivieron. Ahora, cuando nos acercábamos a la sala, íbamos viendo los amonites y belemnites que hay por la caliza de Calatorao que hay a lo largo del pasillo, es decir, que hay también aspectos sobre la vida que nos permiten inferir qué condiciones había en ese contexto. Pero realmente, cuando hablamos de estos 4.600 millones de años, normalmente solemos solo referirnos a la parte más reciente de la historia de nuestro planeta. Sobre todo porque los materiales más antiguos han sufrido más procesos, se ha borrado parte de la historia que estaba registrada en ellos y normalmente hablamos de los últimos millones de años, que es mucho tiempo, pero solemos quedarnos sobre los 500 o 600 millones de años, de la parte más próxima. Es decir, que del árico o del arcaico, de esos periodos que representan varios miles de millones de años, tenemos muy poquita información. Así que cuando hablamos de geología ya reducimos un poquito cuál es la perspectiva de tiempo que hay. Voy a hacer un poquito de publicidad de Rubén Aguayo, que es un divulgador de geología que hace un calendario geológico todos los años, intenta correlacionar los eventos que sufrió nuestro planeta a lo largo de su historia, de estos 4.600 millones de años, e intenta asignarles un día a lo largo del calendario. Significa que nos da perspectiva de cuál es esa inmensidad del tiempo en geología con respecto a nuestro año y también ver que lo más interesante aparece todo en el mes de diciembre, justo al final del año. Este año no he hecho calendario, este es del 21, pero bueno, si interesa suele colgarlo en la web para descargarlo, o sea que era solamente un poquito por hacer referencia, que me parece interesante que si entramos en diciembre, en este caso del 21, pues cosas como la extinción de los dinosaurios, que es algo que hemos visto en películas, que es habitual que haya referencia tanto con el tema del impacto del cráter meteorítico, o sea, del impacto meteorítico del final del Cretácico y de la desaparición de los dinosaurios, bueno, a lo que iba, estamos hablando de una referencia de algo que ocurrió el día 26 de diciembre, ¿no? Dentro de ese periodo de tiempo, es decir, que fue casi antes de ayer, por decirlo de alguna manera. Y que nosotros aparecimos por este planeta en torno a las 11:30 de la noche, es decir, media hora antes, por decirlo de alguna manera, del final del año. Un poco por tener esa perspectiva de que tenemos muchos datos. Antes José Luis, que es de historia, pues planteaba pues, el estudio del Mudéjar y tal. Estamos hablando ya no de antes de ayer, sino de hace un momentito antes de entrar, ¿no? Que era un poquito
que tengamos esa perspectiva de un montón de tiempo a lo largo de nuestro planeta y de lo que tenemos informaciones de donde tenemos materiales para poderlos estudiar y que muchas veces estamos hablando de cositas muy recientes, ¿no? Hace unos días estábamos en una charla sobre el antropoceno, por ejemplo, que también es un término que se utiliza, el dar rango de edad geológica a algo que ha ocurrido eso, justo al entrar en la puerta, ¿no? Que podemos discutir sobre el tema. Cuando no hablamos de esos miles de millones de años, hablamos de catástrofes. Y salen en los medios a 2x3 cuando se habla de geología y aparece una erupción como la del Tungurahua hace unos años ya, la del Etna del año pasado, que yo con mis estudiantes, aunque suene un poco como comentario jocoso, me decían, qué lástima que no haya tocado la erupción de La Palma ahora. Y digo, no, el año pasado fue la del Etna y creo que fue bastante más espectacular. No es por desmerecer lo que tenemos en nuestro entorno, pero bueno, que hay eventos que suelen aparecer habitualmente, o bien la erupción del Tonga hace unos meses, que generó eso, una vibración que se registró en todo el planeta, es decir, una explosión volcánica que ocupa casi 2/3 partes de la península ibérica, es decir, que estamos hablando de fenómenos grandes que suelen aparecer y, bueno, como decía, pues también la de La Palma, un poco por hacer referencia a que muchas veces, pues eso solo aparece en la geología, o bien cuando hablamos de esos millones de años y cosas muy antiguas, o bien de procesos activos que generan catástrofes. ¿Por qué planteo esta aproximación? Porque parece que o hablamos de cosas muy viejas o hablamos de lo que ha pasado esta mañana, ¿no? Y entre medio hay un montón de cosas y era un poco la idea de hablar de esa geología activa, pero con una perspectiva un poquito más amplia que la que tenemos de solamente hablar de catástrofes o hablar de Parque Jurásico, ¿no? Por ejemplo, que sacó a los dinosaurios, empieza... la primera de las películas aparece con un geofísico haciendo sísmica terrestre para identificar... Es decir, que parece que solamente hablamos de geología con estas cosas y hay que decirlo, la mayoría de los dinosaurios de estas películas son cretácicos, no son jurásicos. Así que así ya empezamos un poco por pervertir los nombres, ¿no? Voy a hablar de este señor, de Charles Lyell, además cuando veníamos íbamos comentándolo. Estamos hablando del siglo, finales del XVIII, en el que tenemos una situación en la que la discusión principal en geología es cuánto tiempo tiene nuestro planeta. Y hablan de pues que nuestro planeta se formó en torno al 4000 a.C., pues siguiendo la lectura de las escrituras, seguir analizando cuál es el tiempo que vivió cada uno de los que aparecen referidos. Y en esa situación en la que se está discutiendo sobre estos aspectos, se empieza a hablar también sobre el tema de un tiempo en geología un poquito más amplio. La historia de nuestro planeta es algo más de unos miles de años. La propuesta de Lord Kelvin con el tema de nuestro planeta era una bola fundida que se ha ido enfriando y con eso ya se empezaban a hablar de centenares de miles de años y pasábamos ya a hablar de millones de años. No era aproximado, pero cambió un poco el enfoque. Y comento todo esto porque Lyell publica Principios de Geología, obra de referencia además, como reconocería Darwin en sus viajes del Beagle, es decir, planteando que podemos analizar los procesos geológicos del pasado con las mismas tasas, velocidades o las mismas actuaciones que vemos hoy en día, que es lo que él planteó como principio de actualismo, en el que, observando los procesos que ocurren hoy en día, podemos interpretar los contextos, el medio ambiente, las condiciones en las que se formaron los depósitos que luego terminaron dando rocas que vimos en el registro geológico. Un poco ese enfoque que veíamos para estudiar el presente, o sea, estudiando el presente podemos sacar información de lo que ocurrió en el pasado. Y un ejemplo de los que plantea Lyell en su libro tiene que ver con estas columnas, así ahora que se ha ido José Luis, pero un poquito en referencia a la parte histórica, en el que él identificaba... Es una fotografía que aparece en su libro, una serie de marcas a lo largo de la columna y él planteaba de cómo se han formado estas marcas, esos pequeños agujeritos que hay en estas rocas. Esas mismas marcas existen hoy en día, quiero decir, esa fotografía, o sea, esa imagen que veíamos previamente, están hoy en día también, se pueden identificar hoy en día y lo que nos permite ver es que es algo que ha ocurrido después de que se pusieran las columnas ahí. Sería muy difícil que justo pusieran las columnas con los materiales a la misma altura en el que se ha desgastado de igual manera. Es decir, que previsiblemente se construyeron de una manera y que ha habido algo que ha ocurrido en estos tiempos recientes geológicos desde
desde que pusieron las columnas los egipcios en su momento. Uno de los aspectos que se plantea es que podemos encontrar estos mismos fenómenos, estos mismos agujeros, estas mismas cavidades en las rocas en condiciones ambientales actuales, en el que muchas veces podemos incluso identificar pequeñas conchas, pequeños bivalvos dentro de estas conchas. A este grupo de organismos se les llaman litófaga, que son comedores de roca, por decirlo de alguna manera, y lo que nos permiten identificar es que si asumimos que en el pasado geológico reciente, estamos hablando de después de los egipcios, se dieron unas condiciones en las que un determinado organismo actual que perfora la roca, que hace estas cavidades en la roca, generó los mismos agujeros, las mismas cavidades que veíamos en esas columnas, implicaría directamente casi plantear que el nivel de agua en el momento en el que estas columnas fueron perforadas estaba como que 1,5 metros, 2 metros más alto de lo que está hoy en día. Y estamos hablando de geología, estamos hablando de algo que ha ocurrido en los últimos 4 días, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de varios miles de años. Esta idea de, analizando los procesos como los vemos hoy en día, podemos interpretar qué es lo que ha pasado en el pasado, implica en este caso que podríamos estar hablando de una posición del nivel del mar hace 4.000, 5.000 años, en torno a 2 metros y pico, 3 metros más altos que hoy en día. Y aplicando los principios estos que decíamos de geología, de analizamos el presente y comparamos cuál puede ser el origen de lo que estamos viendo al analizar el pasado. Algo parecido podríamos hacer también en el entorno de Calatayud cuando valoramos sedimentos, depósitos, en este caso de Ruesca, de las sepiolitas, en la zona de Val de los Terreros, en el que podemos identificar gran cantidad de raíces, de estos huequecitos, que nos permitirían interpretar que estos materiales se formaron en un medio acuoso bajo la mina de agua, con gran cantidad de vegetación, que tenemos los restos de vegetación. Es decir, cogiendo la roca hoy en día podríamos decir, esta roca cuando se formó, las condiciones ambientales eran las mismas que podemos comparar en el entorno de hoy en día. Era un poco la idea de por qué la frase que plantea Lyell es que el presente es la llave del pasado. Analizando los procesos hoy en día que nos rodean, podemos interpretar cómo se formaron dichos depósitos en el pasado. Algo parecido a lo que podríamos hacer en el entorno mismo de Calatayud. ¿Qué materiales tenemos en Calatayud? Pues vemos la ciudad, vemos en el fondo una serie de pequeñas elevaciones topográficas con muy poquita vegetación, un color blanquecino en general. Si nos acercamos a esos materiales, pues vemos estas bolitas blanquecinas con unos nivelitos más oscuros, más grisáceos entre ellos. La pregunta sería, a este material le llamamos yeso, la variedad que le damos de término a este tipo de roca es alabastro, pero bueno, es un tipo de yeso. La pregunta que nos podríamos hacer es cómo se forma el yeso. ¿En qué condiciones hoy en día se está formando yeso? Para poder inferir cuáles eran las condiciones de Calatayud cuando se formaron estos depósitos hace millones de años. Y curiosamente el yeso hoy en día se forma en, bueno, la fotografía para ver el escarpe hacia la sierra al norte del casco urbano de Calatayud. La cuestión es que se forman esta serie de depósitos en zonas lacustres, es decir, el yeso, estas sales, se forman por evaporación del agua. ¿Y dónde tenemos estas condiciones? Pues en lugares en los cuales tenemos agua, tenemos altas temperaturas, baja disponibilidad hídrica, llueve poco y lo que termina produciéndose es una evaporación del agua y va concentrando estas sales. Algo parecido a los que tenemos mascotas con los cuencos que tenemos en casa del agua, que terminan teniendo la costrita, la línea de carbonato cálcico en ese caso, que tiene que ver con esta evaporación. Es decir, con esto ya podríamos decir que cuando se formaron los yesos, esas rocas que vemos hoy en día estaban por debajo de la mina de agua, por debajo del nivel de agua. Que como se han formado distintos tipos de sales, pues posiblemente esas aguas tenían contenido salobre o eran salinas. No estamos hablando de si son continentales, si son marinas, sino que había agua y ese agua estaba más alto que hoy en día el entorno de Calatayud, es decir, estamos hablando de Sierra de Armantes con varios centenares de metros por encima del casco urbano de Calatayud y el agua tendría que estar por encima. De por sí, si analizamos, bueno, estamos hablando del Salar de Atacama, que es unas condiciones muy similares, con montañas al norte en este caso, pues con lo que podría ser Sierra de Vícor, por ejemplo, es decir, una serie sobrelevada alrededor y un lago que se va evaporando y va generando pues estas sales, en este caso, o este yeso en superficie. Y es también lo que vemos en el entorno de Calatayud. Volvemos a ver esos nivelitos más blanquecinos, otros más oscuros, que además también nos permite interpretar cosas, porque normalmente los estratos se depositan horizontales, en este caso están inclinados, por lo cual las condiciones son distintas a las que veíamos en el lago, es decir, que jugamos a
asumir cómo serían las cosas en unas condiciones idóneas o idílicas, y cuando hay algo que ha cambiado, o bien es porque se generaron de forma distinta o que algo ha cambiado esos materiales. Un poco por contextualizar. Si nos vamos al salar de Atacama que comentaba, lo que tenemos es, al acercarnos, es esa forma redondeada o elíptica, blanquecina, rodeada de montañas, que serían las condiciones en las que hoy en día están formando estas sales en Atacama. Y además de esos niveles blanquecinos que comentábamos de yeso, tenemos otros que son menos blanquecinos, más grisáceos, que están formados por arenas, por partículas distintas a lo que es el yeso, no se han formado por evaporación cuando lo observamos. Y además es muy habitual que cuando estamos en zonas montañosas, cuando hay una lluvia, hay un movimiento de las aguas que arrastran un montón de sedimentos, en este caso casi algo parecido a lo que pasó antes de ayer en Calatayud, pero eso ya hablará luego más Carlos, y que por lo tanto tenemos depósitos formados por esa evaporación de las sales, y de repente tenemos una avenida, llega un montón de material desde la montaña y nos da esa alternancia de niveles blanquecinos y grisáceos en una serie, lo cual nos permite interpretar que de vez en cuando había una avenida, entraba agua dentro del lago, disolvería parte de las sales y generaba esos depósitos también en ese entorno, ¿no? Y nos explicaría, pues eso, esas alternancias de niveles que comentábamos en el entorno de Calatayud. Si ahora cogemos esos niveles y decidimos, vamos a hacer una cartografía, un mapa, vamos a identificar dónde tenemos cada uno de los materiales que estamos analizando, que estamos describiendo ahora. Y tenemos que en algunas zonas tenemos depósitos de abanico, esos cauces, esos abanicos que venían de la montaña con partículas, con arenas. Tenemos también materiales materiales solubles que se producen por la evaporación de agua. Hablaba de yeso, pero podríamos hablar de anhidrita, de glauberita, de thenardita, otras fases minerales que se producen en las mismas condiciones, y en otros casos tenemos incluso fases mucho más solubles, como la halita, que es la sal gema, ¿no? la que utilizamos en casa para comer. Y estamos hablando de datos que hay en el propio casco urbano de Calatayud, que a varios centenares de metros tenemos estos materiales por debajo de la ciudad, es decir, que hay un montón de depósitos de este antiguo lago. Y nos permite también saber dónde estamos con respecto al lago. Calatayud está en la zona violeta, estamos en una parte marginal, en un borde del lago. Es decir, no estamos en la zona central, y por lo tanto es más fácil que nos lleguen estas avenidas que decíamos, pues de lo que sería la antigua Sierra de Vícor, por decirlo de alguna manera, que entonces no se llamaría así porque estamos hablando de hace millones de años, pero que nos da un poquito la perspectiva de por qué encontramos estos materiales justo en la zona en la que estamos. En geología, en los mapas geológicos, lo que solemos hacer es pintar dentro de un mapa geológico con colores las edades de los materiales. Una forma de que con un vistazo tengamos una idea general de que en la península ibérica, o en este caso en España, tenemos materiales parecidos en el entorno de Zaragoza, también en el entorno de Calatayud son estos materiales amarillos, pero tenemos materiales parecidos en la cuenca del Madrid, de Guadalquivir, es decir, que estamos hablando de unas condiciones donde había materiales que se evaporaban, es decir, que había menor disponibilidad hídrica, menor cantidad de precipitaciones, lo que generaba que hubiera sales en más sitios. Es decir, que estamos hablando de eventos que nos permiten contextualizar ese lago de Calatayud en un entorno a nivel global. Cuando hablamos de cambio climático, pues unas condiciones climáticas parecidas a lo largo de todo el entorno de la península ibérica o de España. Mapita geológico muy similar, con el entorno de Zaragoza, con estos materiales amarillos que se parecen, pues, a los que tendríamos en el entorno de Calatayud. Pero si nos fijamos, están separados. En este caso, por estos materiales verdosos, hablaba de Sierra de Vícor o Sierra de la Virgen, es decir, que los materiales del lago de Zaragoza no estaban conectados con los del lago de la zona de Calatayud. Estamos hablando de dos lagos, posiblemente a alturas distintas, solamente viendo que hay yesos tanto en Calatayud como en el entorno de Zaragoza. Y que si miramos en detalle la cartografía, el mapa, la distribución de estos materiales amarillos, vemos que están separados de lo que sería la cuenca del Ebro o los depósitos del lago de Zaragoza, pero también vemos que en el caso de Calatayud permitirían correlacionarse hacia el sur, hacia la zona de Daroca o Montalbán. Es decir, que no tenemos un lago circular perfecto, sino que tenemos una cosa mucho más alargada, y que lo sabemos a partir de ver dónde están estos materiales, en este caso los yesos o las sales que tenemos en ese entorno. Por lo tanto, unas condiciones parecidas a las que podríamos ver hoy en día, como comentaba, en la zona de Atacama. Montañas, altos topográficos, Vícor, la Virgen, un entorno con lámina de agua, con agua,
que sufre evaporación y que genera esta precipitación de sales, de yeso, de materiales, y que nos permitiría reconstruir las condiciones ambientales en las que estaba Calatayud cuando se formaron los yesos, que no hemos hablado de edades. Por características, posición, les damos ese nombre, aunque no sepamos exacto los millones de años. Hablaríamos de un neógeno, por hablarlo a nivel general, y estaríamos hablando de varios millones de años o hasta varias decenas o pocas decenas de millones de años. Algo muy cerquita, desde esa perspectiva de los 4.600, pero no sabemos exacto, porque muchas veces datar los materiales tiene complicaciones. No tenemos un reloj que nos diga cuál es la hora en la que estaban formados, y muchas veces son aproximaciones de cómo analizar estos materiales. Así que nada. Los lagos, además, o en este caso el lago que estamos hablando de Calatayud, no es estático. Estamos hablando de un lago con unas condiciones, una distribución, pero en función de los años más lluviosos o más secos, pues se forman unas sales u otras. Es decir, no tenemos ese único lago que decíamos circular o elíptico, sino que puede crecer o hacerse más grande y que, por lo tanto, puede haber un cambio de materiales, haciendo que no solamente tengamos todo el mismo color, sino que tengamos materiales con distintas edades, distintas características, distintas condiciones de evaporación, o más salinas o más de agua dulce a lo largo de todo el entorno. Otra forma de analizar también esto de analizamos hoy en día los materiales que tenemos en una zona y reconstruimos las condiciones ambientales es aplicar, por ejemplo, en esta roca. Tenemos una roca llena de cantos, podemos describirlos, son de distintos tamaños, tienen además formas redondeadas, lo cual nos podría intuir que han sufrido un transporte, que se han tenido que movilizar para que durante el transporte han ido chocando y se hayan vuelto más redonditas, y unas condiciones en las que encontramos materiales de este tipo pues son en los propios cauces fluviales actuales de los ríos. Hoy veríamos un sedimento, que son los cantos sueltos, antes veíamos una roca en la que ya se ha litificado, pero la energía que necesitaba el agua para mover una partícula o un canto de 10 centímetros hoy en día son las mismas condiciones que ese agua necesitaba para moverlo hace 10, 15 o 200 millones de años. Es decir, que podemos interpretar esas condiciones de formación de estos materiales a partir de comparar lo que ocurre hoy en día y arrastrarlo hacia el pasado para interpretar las condiciones de formación de dichas rocas. Y además, en función de si las partículas son más grandes, más pequeñas, son todas del mismo tamaño, cambian, también podemos interpretar cómo es el cauce fluvial. Si es un cauce con alta energía, si tiene un movimiento mucho más lento del agua, las partículas que lleva son más pequeñas, si tenemos lluvias torrenciales en las cuales tenemos los ríos o los barrancos secos y solamente se mueven cuando hay tormentas, solamente analizando tanto los depósitos que tenemos hoy en día como los que tenemos en el registro geológico pasado. Pasamos al pasado las condiciones que podemos interpretar hoy en día. Era un poco la primera parte de intentar cambiar un poco esa perspectiva de cosas de millones de años, cuando realmente lo que casi hacemos los geólogos muchas veces es estudiar el presente para intentar entender o reconstruir el pasado geológico de nuestro entorno. Uno de los aspectos que podríamos saber como agentes activos a la hora de hacer de procesos que pueden generar depósitos, sedimentos que luego pueden llegar a ser rocas, es el caso del propio cauce del río Jalón dentro del casco urbano de Calatayud, aquí justo delante del centro. Y podríamos plantearnos que, además de ver esos cantos que vemos en el fondo del río, que nos dan información de la energía que tiene el cauce, nos permite también saber, desde una perspectiva histórica, cuál es el comportamiento que pueden tener estos materiales. Y he entrado a la página web de Confederación Hidrográfica del Ebro porque nos permite, así un poco por información, saber cuál es el nivel actual del agua dentro del Jalón en Calatayud. Es una estación que está al lado de la Plaza de Toros, y podéis entrar desde la web en cualquier momento para ver cuál es el nivel que hay. En este momento nos dice que la tendencia está subiendo, y es decir, y en esta estación que hay al lado de la Plaza de Toros tiene una altura del Jalón de 71 centímetros, ¿no? De 0,71 metros. Incluso podemos trabajar a la hora de valorar cómo ha variado a lo largo de las últimas semanas, es decir, saber cuál es la situación actual y cómo se ha ido modificando, cambiando en las últimas semanas, y ver, pues, por ejemplo, que en marzo llegó a tener una altura de 0,77, un poquito más de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Ya no sé si el pico tendrá que ver con la tormenta del otro día, que tiene una subida puntual justo en el Jalón. La idea de esto es que hay información, que se estudia esta información, pero quería ir más al tema de evaluar algunos de los datos de caudales que tenemos en
en el entorno de Calatayud. Hemos hablado de 0,70 metros ahora y en los últimos días, pero fijaros, por ejemplo, que la tormenta de febrero del 2003 llegó a generar una altura de 3,11 metros en esa estación de aforo. Es decir, que el río ahora está bajando con poca cantidad de agua, pero que tenemos que tener la perspectiva de que no solamente trabajamos con lo que vemos en los últimos días, sino que tenemos que tener la perspectiva tanto de lo que conocemos desde el punto de vista histórico y también integrando esa información de lo que nos dicen los depósitos que hay en el cauce. Pues en algún momento ha logrado llevar un canto que pesa 50 kilos, por tanto la energía tendrá que ser a ese nivel. Planteaba también para que veáis que estamos hablando de caudales, de la cantidad de agua que atraviesa el Jalón en el entorno de la Plaza de Toros, de hasta 80-86 metros cúbicos por segundo. Por tener un poco la idea de metro cúbico son 1000 litros de agua. Por ver esas cantidades que han podido tener y que estamos hablando de un registro del año 2003, de hace unos años, es decir, que esto puede haber ocurrido en este entorno. ¿Por qué contaba todo esto? Porque podemos plantearnos, bueno, una fotografía de la inundación del 2003 en Calatayud, con el nivel que hablábamos de 80 y algo, 90 metros cúbicos por segundo. Pero si hacemos una revisión de los datos que tenemos sobre las inundaciones en Calatayud y valoramos que aquello que es más anecdótico, es decir, aquello que ocurre menos habitualmente, si nos retrotraemos al pasado puede ocurrir que haya eventos que, aunque son poco habituales, puedan ocurrir con periodos de retorno, con intervalos de tiempo de estudio mayores. Estamos hablando de que un retorno de 2 años, es decir, una inundación que ocurre cada 2 años, estaríamos hablando de unos 90 metros cúbicos, que era lo que decíamos antes que hubo en la de 2003. Pero fijaros que si evaluamos de forma integrada todos estos datos, podemos llegar a tener valores de 300 o 500 metros cúbicos por segundo. Y eso sí que hay que tener un poquito de perspectiva, porque son cantidades de agua enormes de las que tenemos registro y que podemos inferir que pueden ocurrir. Otra cosa es que sean menos probables, que ocurran menos. No sé si vas a hablar luego de lo de la lotería o... Ah, bueno, dilo. Vale. No, la idea es que muchas veces la perspectiva es, claro, un retorno de 500 años. En 500 años es saber dónde estamos todos, ¿no? Que es un poco la típica excusa que se suele dar, o en la de 100 años, en 100 años es saber dónde estamos. Bueno, realmente un periodo de retorno de 100 años es que tiene 1 partido 100 de probabilidad al año. Y si hablamos de la de 500 años, hablamos de 1 partido 500. Tendremos que valorar cuánto tiempo queremos que este edificio o esta construcción exista en un determinado lugar. Y lo que suele comentar Carlos es que cuando hablamos de 1 partido 100, pues todos creo que jugamos a la lotería en Navidad, porque creo que de eso casi pecamos todos, y estamos hablando de una probabilidad de 1 partido por 100.000. Es decir, que es bueno tener esa perspectiva de que estamos hablando de, bueno, a saber dónde estamos en 100 años, sí, pero todos jugamos a la lotería y tenemos que valorar que cuando vamos a construir un edificio, una infraestructura que va a durar 20, 30, 50 años, pues hay que valorar que esa probabilidad ya no deja de ser de 0,01%, sino que empezamos a hablar de probabilidades bastante más altas. Y el tema de la lotería nos da un poquito esa perspectiva de que seguimos jugando a la lotería al gordo. Y esperando que nos toque, además, con esa probabilidad. Así que eso, que siempre queda eso lo de y en 100 años es saber dónde estamos, bueno, pues que hay que valorarlo, que seguimos jugando con el tema. Esto nos lleva un poquito también a entender la dinámica de los ríos, en el que el cauce es una parte de lo que vemos dentro de... Bueno, el cauce es donde vemos el agua normalmente, pero tenemos que tener la perspectiva que la geometría, la topografía, la forma del relieve que hay en el entorno del cauce responde a la propia dinámica del río. Es decir, es muy buena idea que cuando el cauce lleva una determinada cantidad de agua se pueda desbordar, y al desbordarse pierde energía, roza más con la superficie del entorno y se extiende además más esa cantidad de agua en el entorno del propio cauce. De por sí las inundaciones suelen ser a baja velocidad, es decir, no son torrenciales que se lleven coches como vemos en la tele, que eso también ocurre. Pero eso ocurre cuando estás dentro del cauce, dentro del río como tal. Cuando estás en la llanura de inundación, lo normal es que la velocidad sea mucho más lenta y que además eso permita que cuando hay un desbordamiento del cauce fluvial se pierda energía, se generen menos problemas aguas abajo. Es decir, que esto hay que tener la perspectiva de la dinámica natural que tiene el cauce.
valorando esos periodos de retorno que veíamos antes, de cada cuánto tiempo podríamos tener una inundación de una determinada cantidad, podemos establecer qué zonas se verían afectadas por esa inundación con periodos de retorno. Pues esta zona se podría inundar cada 10 años, esta cada 20, cada 50. Según la legislación que utilizamos en España, que es transposición de normativa europea, hablamos de zona inundable por definición aquella que se inunda con periodo de retorno de 500 años, y que estamos hablando en esa situación, y sin embargo hay zonas que se siguen inundando. Quiero decir, nuevas construcciones, nuevas zonas urbanas, que es un poco lo que comentaba José Luis al principio en el diseño y ordenación urbana, que hay cosas que hay información y datos y que luego, sin embargo, pues no se tienen en consideración a la hora de construir en estas zonas. En el caso de Calatayud, y vuelvo a entrar a la página del SAI del Ebro, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, están las zonas que son esperables que se puedan inundar con distintos periodos de retorno. Estamos hablando de Calatayud, estamos hablando de que estamos en este entorno, aquí, la Plaza del Fuerte, es decir, un poco por tener esa valoración de qué es lo que puede ocurrir por desbordamiento del cauce del río Jalón, considerando estos caudales. Es decir, que es algo que también a tener en cuenta. Cuando las ciudades o las localidades están donde están, pues lo que hay que hacer es proteger la ciudad, no queda otra, pero quizás tenemos una corresponsabilidad a la hora del diseño a futuro. Es decir, si se van a generar nuevas urbanizaciones, intentar evitar que estén en una determinada zona. Sobre el tema del desbordamiento de los cauces fluviales, voy a hacer un pequeño sketch. La idea es que hagamos una primera parte que cuento yo un rollo, bueno, voy a contar un rollo igual, una segunda parte que Carlos nos da una parte y luego yo termino. Es decir, que esta sería la última parte que me toca antes de dejar a Carlos. Lo que quería comentar es que cuando tenemos un cauce fluvial, lo que tenemos es pues, un dibujo muy de andar por casa, pero un cauce fluvial en el que el agua va por el centro de la llanura de inundación, y esto es normal que cambie lateralmente el cauce dentro de esa zona, y lo que tendríamos en un corte, en un perfil topográfico en el que podemos ver los materiales que están por debajo, lo que podemos ver es la cantidad de agua que va por el valle, ¿no? Por el cauce del río. Cuando tenemos una inundación, lo que ocurre es que sube nuestro nivel de agua dentro del cauce, y esto genera que haya un incremento de la zona inundada. Es un poco así naif, pero un poco el funcionamiento del modelo que planteábamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una localidad? Pues cuando tenemos una localidad en una determinada zona y se produce una inundación, pues el nivel de agua sube y el agua entra dentro del casco urbano. ¿Por qué planteaba todo esto? Porque vuelvo al tema. Hay ciudades como Calatayud con siglos de historia, es decir, que no estamos hablando de algo que haya ocurrido o que se haya mal diseñado ahora, sino que, pues que si hay que hacer construcciones o barreras para evitar las inundaciones, pues es algo que hay que valorar. Y por eso es muy habitual hacer motas, ¿no? Hoy en día, cuando salimos del centro de la UNED de Calatayud, estamos mucho más bajos que lo que es la carretera que bordea el Jalón, que actúa como una mota, una barrera para que se evite una inundación por desbordamiento. También es cierto que cuando se desborda y entra agua, pues terminan muchos días el agua por todos sitios porque no tiene desagüe al cauce. Esto implicaría que con estas barreras, estas motas, se puede proteger el casco urbano en una determinada localidad y que cuando sube el nivel de agua, pues tenemos protegido el casco urbano. Y esto ha sido una dinámica que se ha hecho históricamente. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces la perspectiva es, bueno, pues construyo 27 motas y ahora protejo el casco urbano, pero también protejo las tierras de cultivo de tal sitio y una granja que hay en no sé dónde. Y esto genera que el cauce pierda su sección, se reduzca la parte de zona inundable que había previamente. Por lo tanto, con la misma inundación, la misma cantidad de agua, resulta que ahora, al tener menor extensión lateral, el agua durante la inundación sube más de altura, sube más de cota y termina entrando dentro de donde hace unos años no había inundación. Por tanto, hay que tener esa perspectiva de que cualquier cambio en esa dinámica que tenemos en los cauces fluviales genera otras modificaciones. Y muchas veces no es tan intuitivo, tan claro de subo la mota y ya está. Si empezamos a subir motas, al final el río ya no es río, sino que termina siendo un canal, y la cantidad de agua que va dentro del cauce es una parte muy pequeña de lo que realmente va asociado de agua subterránea, que ahora os comentaré. Os comentaba que tenemos el cauce y lo que tenemos es pues que tenemos agua dentro del cauce del río, pero realmente hay agua a lo largo de todo el sedimento de los materiales que hay en el entorno. Esto normalmente hablamos del nivel freático, que es un término así en geología, pero lo que estamos hablando es la superficie a partir de la cual los poros de la roca o del sedimento están llenos de agua. Por tanto, la parte del cauce fluvial es una parte pequeñita de lo que sería el volumen de agua que lleva el acuífero, ¿no? El acuosfero, ¿no? El que contiene agua, el material que tiene agua en el entorno.
De forma que casi podríamos decir que el cauce, el río como tal, es una excepción, es una parte pequeñita del volumen. Es decir, cuando la topografía corta nuestro nivel freático es cuando aparece agua en superficie. Es decir, que ese volumen de agua es enorme en el subsuelo. Si tenemos una riada, ¿qué es lo que ocurre? Que sube el nivel de agua dentro del cauce y también sube en el terreno que está en el entorno. Y a veces nos pasa que en unas lluvias el río Jalón, por ejemplo, no se desborda, pero se inundan los garajes en Calatayud, por ejemplo. Y tiene que ver no porque haya venido agua desde el Jalón, sino porque del terreno sube agua. Y se nos generan inundaciones por ascenso del freático y puede ocurrir en un contexto como es el de Calatayud, por lo que es bueno tener esa idea de que no solamente está el agua dentro del cauce fluvial, sino que lo tenemos también en el subsuelo del entorno. Y esto también es interesante porque si aplicamos lo mismo, aunque hagamos muros de protección o motas, en ocasiones, cuando tenemos una inundación, el nivel freático sube debajo del casco urbano y se producen inundaciones sin necesidad de que haya un desbordamiento como tal del cauce. Y esto como... Yo vivo en Almozara, en Zaragoza, y entonces como nos pasa en Almozara, pues entonces yo lo cuento como anécdota y me imagino que en Calatayud pues es parecido también, porque igual que estudiamos el presente para interpretar el pasado, también ocurre que los procesos físico-químicos o los procesos físicos que controlan una inundación ocurren igual en todos los sitios, porque las leyes son las mismas, por lo que nos sirve estudiar Calatayud para sacar conclusiones también en otros entornos o contextos. Si cogiéramos una imagen del Google Earth de Calatayud con Sierra de Armantes al norte, con el Jalón por esta zona, e hiciéramos un perfil topográfico, es decir, qué es lo que ocurre topográficamente a lo largo de la zona, e interpretáramos qué es lo que hay por debajo, es decir, qué unidades podemos encontrarnos en el subsuelo, podríamos hacer una especie de corte, de sección, como si hiciéramos una rebanada del terreno. Y lo que vemos es que el nivel freático, el nivel de agua en el Jalón está en un punto determinado, pero que realmente por debajo de Calatayud hay agua en todos sitios, a menor altura que la del cauce, pero es bueno tener esa idea de que no es solamente el cauce como una canalización o una conducción, sino que el volumen de agua que hay en el entorno pues es importante. De por sí, como decía antes, cuando la topografía, el valle, corta el nivel freático, el agua, tenemos la aparición del cauce. Pero también nos aparecen estas cosas cuando tenemos en zonas de pendiente en el que hay un cambio de pendiente, la topografía cambia, de repente la superficie del terreno baja un poquito más y toca el nivel freático y nos salen una surgencia, fuentes, que es muy habitual que aparezcan cuando tenemos esos cambios de altura. Y os pongo una foto de Calatayud también, en el que hoy en día es una fuente artificial, es decir, que tiene canalización, pero que realmente está en el lugar idóneo para que brote agua de forma natural. Es una zona en la que tenemos un cambio muy neto de la topografía, con un nivel freático que suele ser mucho más progresivo en el subsuelo. Con todo esto, la idea era preguntarnos si cuando se inunda Calatayud, ¿por qué es? ¿No? Porque se desborda el Jalón, que planteábamos, porque sube el nivel freático, y creo que Calatayud tiene además otro contexto u otra situación que no tiene solo que ver con el desbordamiento del Jalón o por la subida del nivel freático, sino que tiene que ver con lo que Carlos nos iba a contar, ¿no? ¿Te lo abro? Sí, está abierta, creo. ¿Esta? Eso. ¿La lanzo? Sí. Te dejo aquí, te muevo. Vale. Bueno, pues seguimos pues con el recorrido de Calatayud. Aquí lo primero que hemos hecho ha sido darle un poco la vuelta a la imagen que justo ha terminado Óscar, donde vamos a mirar un poco más hacia la sierra y vamos a ver que el Jalón no es el único valle que atraviesa la ciudad, sino que también hay unos valles por aquí que al final, pues la dinámica es el origen, digamos, es muy parecido, pero la dinámica es distinta por el contexto. Aquí lo vemos en una imagen del Instituto Geográfico, es un relieve un modelo digital del terreno a partir de los vuelos que hacen con láser. Y aquí se ve aquí vemos la vega del Jalón, toda la llanura de inundación, que se ve la zona más llana, y cómo aquí ha generado estos escarpes a base cuando el río ha tocado estas zonas, ha generado estos escarpes, y además en esta zona concreta el escarpe ya no es tal, sino que hay como una zona de pendiente más llana, que es por donde vienen los barrancos de las pozas de Soria, y hacen
hacen una topografía un poco más favorable para hacer cosas que estas de aquí de los relieves, ¿no? Entonces, todos tenemos un poco la idea del ciclo del agua, ¿no? De cómo funciona, de que en las masas de agua, pues el agua se evapora, se hacen nubes, llueve en el mismo sitio o en otro. Cuando llueve ese agua, pues se puede infiltrar, la utiliza la vegetación, va a los ríos y otra vez. De ciclo, digamos, global. Pero si lo vemos a escala, digamos, de un valle de un río, de una cuenca de un río, la cosa es, más concretamente, cuando llueve, aparte de lo que puedan utilizar o interceptar las plantas, hay un agua que discurre sobre el terreno y va a parar al río, hay otra agua que se infiltra y a poca profundidad pues circula también hacia el río, hay otra que va a los acuíferos y a lo mejor pues metros o kilómetros más adelante también acaban llegando al río. Entonces lo que vemos en el río, como lo que vemos en el Jalón, pues al final es la suma del agua que discurre por las laderas y del agua que discurre en lo que hablaba Óscar en el subterráneo y del agua que aportan otros acuíferos que pueden estar conectados allí, que tienen otras extensiones, ¿no? Entonces, hay esa suma de agua, por eso el Jalón siempre lo vemos con agua, llueva o no llueva. ¿Qué pasa en los barrancos de aquí? Claro, la escala de tamaño es mucho más pequeña, entonces no hay unos acuíferos que lo puedan alimentar de forma subterránea, lo que si infiltra algo, pues enseguida saldrá otra vez al barranco y no va a estar ahí disponible para alimentarlo durante tiempo. Y básicamente el agua que llevan es el agua que llueve. Por eso están secos normalmente y el Jalón no. Pero digamos, al final es un mismo... Es lo mismo, pero a una escala mucho más pequeña y entonces tiene estas particularidades. El Calatayud, esto viendo sobre el relieve que hablábamos del Instituto Geográfico, sobre del modelo digital del terreno, se distinguen claramente las tres cuencas, el barranco de Moros y el de Las Pozas, que confluyen justo a la entrada de Calatayud, y el de Soria, que esto, bueno, pues ya lo conocéis perfectamente, aquí no os descubro nada. Y en rojo es la ciudad, digamos, de acuerdo con la información del catastro, ¿no? Los edificios de la ciudad. Como están básicamente en la vega del río y un poco ahí subiendo hacia los barrancos. No se aprecia bien aquí el río, que es esta curva que hace aquí, ¿vale? Ya sabéis, bueno, lo situáis todos donde estamos, ¿no? Entonces, estos barrancos pues tienen unas superficies determinadas y un tiempo de concentración. Ya que hemos hablado del periodo de retorno, vamos a hablar también del tiempo de concentración de una cuenca hidrográfica. Básicamente lo podemos resumir como es el tiempo que le costaría, o que le cuesta, a la gota de agua de lluvia que ha caído más lejos del punto donde estamos midiendo, en este caso, aquí a la entrada de la ciudad, pues la gota de agua que cae en el punto más lejano, ¿cuánto tiempo le cuesta llegar hasta aquí? Entonces, hay distintas formulaciones y aquí, pues por una de las formulaciones más habituales, pues el barranco de Moros, por ejemplo, está en unos 40 minutos de tiempo. El de Las Pozas son unos 35 y el de Soria unos 34, muy parecidos los tres. El tiempo de concentración al final depende de lo larga que es la cuenca, de la pendiente, la diferencia que hay entre la altura más alta y la cota más alta y la cota más baja, que es lo que al final va a hacer que el agua vaya más rápido o más despacio. Entonces, cuando los tiempos de concentración son pequeños, pues los riesgos con avenidas suelen ser más grandes. Primero porque hay menos tiempo de actuar en caso de que se detecte una avenida grande y luego porque él lleva una concentración, tiende a generar unas concentraciones de agua más altas, ¿no? Unos caudales más altos. Visto esas cuencas, ¿qué les pasa a esos barrancos? También lo conocéis bien. Estos barrancos no se quedan allí, atraviesan la ciudad porque lo natural, lo que han hecho siempre es ir al Jalón. Pero si nos fijamos en el mapa, a partir del relieve, podemos ver cuál es el recorrido que harían esas gotas de agua que decíamos. Entonces, bajan más o menos paralelos, se juntan, pero no llegan a desaguar en el río, sino que giran
hacia el este para llegar al río, pero atravesando más parte de la ciudad, que puede tener que ver con lo que hablaba Óscar antes de la morfología de mota que hay, que evitaría que el Jalón inunde la ciudad, pero no evita, o sea, al revés, favorece que la ciudad se inunde con lo que pueda bajar de los barrancos, porque no le deja salir al Jalón, sino que le hace hacer un recorrido más largo. Esto es, bueno, viendo sobre la foto aérea es este modelo no tiene en cuenta los edificios. Estas son solamente sobre topografía, sobre topografía de terreno. Cuando el Instituto Geográfico hace estos mapas, separa lo que se puede separar. Esto es vegetación, estos son árboles, estos son edificios, esto es terreno. Entonces, está hecho sobre el terreno solamente. No se ha tenido en cuenta todavía lo demás. Entonces, pues este es el recorrido más o menos teórico, digamos. Luego los edificios le hacen hacer, lo ajustan pero vamos, la tendencia natural es que no puede salir al río por aquí, que sería a lo mejor el punto más cercano y a lo mejor donde menos problemas podría haber, pero sino que hace este recorrido, ¿no? Y esto, pues también lo conocéis bien, que esto ha sido fuente de origen de daños durante siglos y por eso se han hecho unas estructuras, pues como la del Barranco de Soria, que incluso tiene agradecimiento público al don Rafael Benjumea, que creó la Confederación Hidrográfica del Ebro y es quien acometió este primer desvío que bueno, ya pues viene de aquí hasta atraviesa el macizo para salir al barranco de la Longia y evitar que el agua entre en la rueda de dato, ¿no? Y esta es más o menos con este túnel. Y en fechas más recientes, para el barranco de las Pozas se hizo otro. El anterior tiene unos 800 metros, este tiene 300, que también saca el agua a aguas arriba de la ciudad, metiéndolo al Jalón. Estas son las dos. Pero, sin embargo, a pesar de tener estas estructuras de importancia y de gran tamaño, pues tenemos, pues seguimos viendo inundaciones en Calatayud, como la del 2020, que todos conocéis, esto es unas comparativas, o la de antes de ayer, prácticamente, sí, la del martes, ¿no? El día 26, que volvemos a tener una situación muy parecida. Aquí no nos ha dado tiempo de hacer comparativas de antes y después de la riada, pero vamos, esto es aquí al lado. Entonces, ¿cómo podemos con todo con lo que hablaba, enlazando con lo que hablaba Óscar de interpretaciones, y podemos hacer predicciones a futuro y incluso podemos ver qué cosas han generado qué, ¿no? Podemos ver los tipos de qué inundaciones, qué afecciones se pueden llegar a producir o cuál puede ser el origen de las que se han producido, o por lo menos lanzar hipótesis, ¿no? Para luego trabajar, contrastar. Entonces, hay distintos métodos, utilizamos métodos geomorfológicos, viendo las formas del relieve, pues vemos por dónde circula agua o no, por dónde puede más o menos. En un entorno urbano es más complicado, porque están las cosas modificadas. En zonas no urbanas, incluso la vegetación nos habla por la afección que ha habido sobre la vegetación, incluso por las heridas, digamos, que tienen en el tronco los árboles, se puede estimar pues qué energía qué bloques han circulado por allí, a qué altura, y entonces con eso podemos ver cómo ha sido el flujo de agua que ha circulado, pero también tenemos unas herramientas cada vez mejor, que son las modelizaciones matemáticas, que ahora con los ordenadores más potentes pues facilitan mucho el plantear hipótesis para estas. Entonces vamos a ver un poco
Hemos hecho unas simulaciones rápidas un poco sobre el tema de sobre los barrancos y sobre la ciudad para ver qué nos podían decir. Entonces, el programa que hemos utilizado se llama IBER, que es del Ministerio de Fomento. Y bueno, está desarrollado por universidades y tiene una particularidad que está puesto por el Ministerio de Fomento a disposición de quien lo quiera utilizar. Solo hay que aprender a utilizarlo. No hay que pagar por el programa porque ya se hace de forma pública, ¿no? Es que es un programa que está diseñado para ver la dinámica fluvial, para ver cómo se mueve el agua en el terreno y permite lo que hablaba Óscar de la gestión correcta del territorio, el diseño de infraestructuras, en fin, todo. Esto solamente es enseñarlo. Estas son las ecuaciones, digamos, que dicen cómo se mueve el agua, que es lo que hacen estos programas, ¿no? Este tipo de programas. Que al final es que una conservación de masa, que es que el agua eso lo que se hace es coger el terreno y dividirlo en triángulos, que ahora os enseñaremos. Y esos triángulos, pues el agua que entra en uno es la misma que la que sale, ¿vale? Y luego hay unas ecuaciones que lo que hacen es ver ese movimiento, cómo es en función del rozamiento con el suelo, que hablaba también Óscar antes, en función de la altura que tiene, en fin, de todo eso es. Y era por verlo porque son unas ecuaciones complejas que además no se pueden resolver a mano, sino solo se pueden resolver con métodos numéricos, que se dice con la ayuda de un ordenador, que luego se aproxima, y partimos de la geometría que tenemos del terreno, que se nos lo dan los modelos digitales, o la topografía que podemos hacer en campo, la rugosidad, que es lo que va a hacer el rozamiento del agua. No es lo mismo el agua que circula por una roca lisa, por una calle de asfalto, no va a la misma velocidad que la que va por el campo o la que va por un bosque. O sea, hay distintos rozamientos que eso hay que controlarlo. Y luego unas condiciones iniciales de si circula agua o no y cuánta, y luego pues las condiciones de contorno, que al final es lo que le metemos al modelo, ¿vale? Ahora veréis que básicamente es como si tuviéramos una maqueta. Pero es como si tuviéramos una maqueta y con una regadera echáramos agua encima y viéramos lo que pasa. Lo que pasa es que esto lo hacemos en el ordenador y lo que se hace es coger con el modelo digital del terreno que os he dicho, esos relieves que hemos visto antes sombreados, pues a una malla de triángulos, que veis allí los triángulos, pues se la aplicamos y entonces, veis, estos son aquí está aquí está la ciudad. Y estos son los escarpes y aquí viene uno de los barrancos. No veo el ratón. Por aquí. ¿Dónde está el ratón? Aquí. Por aquí viene uno de los barrancos. Y aquí tenemos la ciudad, el escarpe. Entonces, en las zonas, como nos interesaba ver la zona más de la ciudad que pasa en la ciudad, pues allí hemos hecho el tamaño de los triángulos, son 5 metros de lado. Cada triángulo tiene 5 metros. Mientras que en las zonas de monte tiene 10 metros. Esto es para que el número de elementos no sea tan grande, porque luego esas ecuaciones que hemos visto hay que hacerlas para cada triángulo y cada vez a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cuanto más pequeños son los triángulos, más larga es el tiempo de que cuesta el ordenador. Entonces, aún así, son más de 300.000 triángulos los que han salido y los que ya se han... ¿Vale? Esto es un poco otra imagen. Aquí se ve la ciudad. Y aquí se ve el barranco de las Pozas, el barranco de Soria. Y esto es un poco una vista así un poco desde arriba, como si lo que os decía antes, como si fuera una maqueta. Se ve perfectamente el escarpe, la topografía de la ciudad y la parte de la sierra. Entonces, os enseñamos tres simulaciones. Una primera, que ha sido decir, vamos a coger una lluvia para un periodo de retorno de 100 años. En esta zona. Lo que hablábamos del periodo de retorno, la lotería, ¿vale? Tenemos una lotería, un bombo con 100 bolas y tenemos uno. Y esa es la probabilidad de que nos toque. Entonces, hemos cogido esa lluvia y la hemos distribuido en 3 horas. Porque estas lluvias son en 24 horas. Pero como no sabemos
pues vamos a poner que caigan en 3 horas. Y vamos a ver durante 5 horas qué pasaría. Y las vamos a poner solamente en las cuencas de los 3 barrancos y sin contar que existen las obras de desvío, ¿vale? Que sería una situación previa a la construcción. Este es el resultado de la altura de agua que se alcanzaría. Como veis, al aplicar la lluvia en las cuencas, se dibuja lo que llamamos la red de drenaje. Todos los pequeños barranquitos que van a dar a los barrancos principales. Pues el agua se concentra en estos barranquitos, a los principales, y van hacia la ciudad. Con las 2 direcciones que hablábamos, de la Rúa de Dato y la Ronda de Puente Viejo, ¿se llama? Puente Seco, perdón, Puente Seco. Eso es. ¿Vale? Entonces vemos que los máximos son casi de 2 metros en las zonas rojas, que hay poquitas, y en las verdes pues ya pasamos del metro de agua. Ese es el resultado que nos da. Luego al final veremos unos vídeos de cómo se mueve el agua, ¿vale? Pero así vemos la foto fija. Porque esto no es todo a la vez. Esta es la altura de agua máxima, ¿vale? Cada punto el máximo que alcanzaría. Podemos verlo de otra manera, que sería con el caudal, ¿vale? Esto es caudal, lo que se llama caudal específico, que no es el caudal real, es el caudal, hay que integrarlo, ahora vemos el caudal real, ¿vale? Pero un caudal específico lo que nos da es un poco por dónde hay más flujo de agua. Que aparte, bueno, aquí se ve perfectamente el cauce principal y luego cuando llega aquí a la ciudad se ve el recorrido que hay más en sentido sureste y luego vemos aquí sentido este que hablábamos, ¿vale? Que también aquí estos colores menos oscuros es que tienen mayor circulación de agua, ¿vale? Vemos que reproduce lo que intuíamos ya antes, lo que habíamos hecho solamente viendo la topografía, pues cuando le ponemos agua encima, efectivamente, ese es el movimiento que hace. Y luego, los caudales. En este caudal este barranco, la unión de los dos, de Moros y de Las Pozas, podría recoger cerca de 40 metros cúbicos por segundo, que hablábamos de la avenida de 80 metros cúbicos por segundo, 80-90 del jalón, pues con este periodo de retorno, pues podría recoger pues prácticamente la mitad, solo estos barrancos, con una lluvia de este tipo, y mientras que el de Soria da un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Esto, además, podemos ver una visualización de la peligrosidad. La legislación española, él habla de una peligrosidad para las personas y para los bienes de las personas cuando el agua o llega a más de 1 metro de altura o va a una velocidad superior a 1 metro por segundo o el producto de las dos es superior a 0,5, que es esta parte de aquí. Esto lo que quiere decir, esto es las condiciones para las que, por ejemplo, el agua no se arrastraría, ¿vale? Que puede ser que el agua pueda tener poca altura, pero que si tiene una velocidad máxima se nos puede llevar también, ¿no? Entonces, integrando esto en el mapa, estas son las zonas, digamos, más peligrosas con las condiciones que hemos puesto, que vemos que una cosa es la inundación y otra cosa es la inundación peligrosa, en el sentido que pueda costar vidas, ¿no? Ahora vamos a hacer la misma simulación, pero vamos a tener en cuenta que existen esas obras de drenaje, ¿vale? Entonces, tenemos el resultado que nos da es una altura máxima pues del orden de la mitad de la anterior. Funcionan las obras de drenaje, pero veríamos esto y diríamos, hombre, pero no funcionan del todo. No sé si esto es real o esto está mal hecho. Aquí lo que pasa es que, claro, al utilizar el modelo digital del terreno, pues hay cosas concretas que sería bueno ajustarlas para mejorar las simulaciones, ¿vale? Aquí nos deja una cierta incertidumbre de que probablemente toda esta agua que baje por aquí, pues a lo mejor toda o gran parte se hubiera ido por el desvío del agua, ¿vale? Y la misma en este caso. Entonces, esto es un poco, bueno, como resultado preliminar.
¿vale? A falta de tener, pues de poder en un futuro tener una mejor dimensión de esas estructuras en el modelo, ¿vale? Los caudales son lo mismo, lo que pasa es que vemos que las superficies con movimiento de agua, digamos, son más pequeñas. Los caudales se han reducido pues de casi 40 a 10 y de 10 a menos de la mitad, ¿vale? Entonces, eso contando con que pues diciéndole al modelo, oye, pues cógeme el agua y me las derivas desde aquí. Como os digo yo, como resultado preliminar, vemos que funciona, habría que tener una mejor, el modelo que hemos utilizado tendría que tener una mejor definición de esas zonas de entrada de agua para poder ver el funcionamiento más real, ¿no? En zonas peligrosas ya vemos que casi han desaparecido de la ciudad, ¿vale? Y la simulación tercera, que hemos intentado ahora a última hora, es decir, vamos a intentar simular lo que pasó el martes, el del día 26. Entonces, la primera que hicimos, pusimos a llover en las cuencas de los barrancos, una lluvia que es lo que vimos que se hablaba, que eran de 150 milímetros hora en 15 minutos. No que cayeran esos 150, sino la intensidad, 150 milímetros hora en 15 minutos. Entonces, esta intensidad con este tiempo de lluvia en las cuencas de los barrancos de Las Pozas, de Soria, de Moros, no da, en el modelo, no da escorrentía, no da agua. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a poner la lluvia en el entorno urbano, ¿vale? Que es lo que hemos hecho con esta simulación. Vamos a olvidarnos de los barrancos, de las derivaciones del agua y vamos a poner a llover en la zona urbana. Y entonces nos da de resultado esto en altura de agua, que la altura máxima sale de 0,75 y sale que se puede inundar la ciudad. Ya veis de dónde viene el agua. Solamente ha llovido por aquí. No ha llovido fuera de esta línea que pinto, no ha llovido. Y solo con esta agua, teniendo en cuenta que el agua que llega no sale al río, sino que se tiene que ir hacia aguas abajo del Jalón, entonces daría una inundación de este tipo. Esto sería el agua en movimiento, digamos, lo que hablaba del caudal, las zonas con caudal, con agua que se mueve, y los caudales que aparecían están en este punto de la calle que viene del barranco de Las Pozas. Estamos en 1 y pico de caudal y en el barranco del barranco de Soria pues nos da más alto. Es que no lo veo. Vale, porque esto, bueno, los dibujos son rápidos porque fue de anteayer, pero vamos, que al final la cuestión es que para tener una inundación del casco urbano como la que se produjo el otro día, pues parece que no es necesario que llueva en las cuencas de los barrancos que vierten agua a la ciudad, sino que la lluvia en el entorno urbano, incluso en la zona del entorno sin llegar a los barrancos, ya es suficiente como para poder generar una inundación como la del otro día. Una inundación, además, que como se ve, o sea, el caudal sube de una manera súbita, ¿vale? En muy poco tiempo, con muy poco tiempo de reacción también. Y en cuanto a riesgo, lo que pasa es que igual que sube muy alta con esa cantidad de lluvia tan corta, es una inundación muy rápida que parece que no pone en peligro vidas humanas, aunque sí que puede generar daños materiales por afección a comercios, a viviendas, a vehículos. Y bueno, os enseño los vídeos. Ese es el de la primera situación, que es que no hay obras de drenaje, ¿vale? Entonces, aquí está empezando a llover, pero el agua al principio se intercepta, se absorbe por el suelo y ahora tarda en la escorrentía, ves que aquí, y ese es el recorrido que hablábamos.
¿vale? Cuando baja del barranco, de los dos barrancos, al final tiene que venir hacia aquí para ir para salir al jalón. Este sería la primera situación. Al principio es lo que se decía, no, el agua tiene todavía pues que papar el suelo, pero llega un momento que el suelo ya no puede absorber agua y entonces es cuando ya empieza la escorrentía y a generar esto. En el caso con los drenajes, al principio estamos en lo mismo, le cuesta empezar a llover, o sea, empezar a ver agua disponible para inundar. Luego bajo y veremos cómo empieza a aparecer por la salida del barranco de Soria y del barranco de las Pozas. Entonces, el agua que llega aquí al casco urbano es menor, tiene el mismo recorrido, pero es menor. Esto con las salvedades que hablábamos entonces, ¿vale? Del tema de que la cantidad de agua que se recoge, pues probablemente no sea esta, por las condiciones del modelo que se ha usado. Y en el caso de la lluvia que hablábamos de 15 minutos, aquí vais a ver una diferencia. En el momento que yo le doy a funcionar, tal cual empieza a llover, como es una intensidad muy alta, tal cual empieza a llover, se produce la inundación y rápidamente, ¿veis? Si fijáis en esta, tal cual baja rápidamente, igualmente desaparece, ¿no? Es una tormenta muy concreta en el tiempo. Este es y ya le paso otra vez a Óscar. Ya queda menos. Bueno, pues volvemos de nuevo. Luego damos turno de preguntas al final. Era un poco por ir cambiando para recuperar un poco la voz y tal. No nos ha dado tiempo a beber agua. Bueno, pues volvemos de nuevo y dice... la idea era un poco si podíamos analizar procesos geológicos activos dentro del casco urbano de Calatayud. Bueno, realmente hemos ido dando algunas pinceladas, pero no hemos entrado en detalle en analizar estos procesos, así que seguimos un poco preguntándonoslo. Un poco por hacer un comentario así un poco transversal, pues nos vamos a la fuente de los 8 caños, ¿no? Y podríamos decir, hombre, pues aplicando lo mismo que hemos hablado antes, podemos interpretar las condiciones de formación de una roca a partir de sus características. Nos acercamos en detalle, vemos el tipo de roca, vemos las condiciones, el color, el aspecto, y con esto podríamos inferir de dónde vienen, ¿no? Que es un paisaje típico del Rodeno, de estas rocas rojizas y todo esto, de que podríamos interpretar de dónde vienen estas rocas. E incluso la distribución de la geometría de los materiales nos permite ver pues esos cambios de la geometría que vemos en la roca, que nos permiten interpretar que están bajo lámina de agua, que las partículas van por debajo del agua, es decir, interpretar las condiciones de formación a partir de un aspecto de la geometría, la estructura del material, a partir de una fotografía, por ejemplo, y que esto lo podemos hacer, pues en el caso anterior, en este caso una fotografía del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, que es uno de estos bloques enormes que hay en la entrada, pues que podemos ver todas estas geometrías que nos permiten, comparando con los modelos que comentábamos anteriormente, inferir cuál es la dirección de la corriente, que venía de izquierda a derecha en el caso de la fotografía, cuál era la dinámica de energía que tenía ese medio de agua para poder llevarse estas partículas, es decir, interpretar las condiciones de formación a partir de la geometría y en otros casos hacer cosas muy parecidas, ¿no? Ver cómo tenemos una serie de láminas inclinadas con una superficie superior que erosiona, pues geometrías muy parecidas a las que vemos. Salvo una diferencia, hemos dicho en la primera presentación, ¿no? Geología es el estudio de nuestro planeta, ¿no? Y en este caso la gracia de esta fotografía es que es una fotografía de Marte. Es decir, que muchas veces podemos interpretar procesos geológicos que están ocurriendo en otro planeta distinto al nuestro, sabiendo que los procesos físico-químicos que interaccionan en nuestro planeta son muy parecidos. Los físicos son muy iguales, los físico-químicos cuando hay influencia biológica cambian, pero bueno, podemos cambiar un poquito la modificación de la raíz y decir que también sirve para interpretar sin tener que ir ahora mismo allí y a partir de una imagen el aplicar ese conocimiento que tenemos de la dinámica actual de los procesos para poderlos inferir en el pasado. Así que esto no era muy geología
activa, por decirlo de alguna manera, lo de coger los bloques de la fuente de los 8 caños. Pero en el casco urbano, pues no tenemos rocas. Ya ha comentado Carlos que cuando tenemos lluvias y hay infiltración, la reacción es muy rápida porque el medio no es permeable, no se infiltra en el terreno. Pero sí que podemos aplicar esos principios o aspectos sobre geología que decíamos anteriormente, aplicando también un poco lo que los geólogos nos arrogamos como el sentido común geológico, ¿no? El darnos la perspectiva de que cuando construimos viviendas, nosotros, que hacemos rocas, por decirlo de alguna manera, se construyen según una distribución, una ordenación determinada. Y esto contrasta un poquito si analizamos algunas de las calles de la localidad de Calatayud, en el que es muy complicado que en origen alguien construyera pues los balcones a distinta altura o que estuvieran inclinados. Es decir, que si asumimos que se construyeron horizontales, pues ha habido procesos que han cambiado esa dinámica, ¿no? San Pedro de los Francos o con la Rúa de Dato, sin agua, ¿no? Estas de hace unas semanas, o que podemos tener en la Plaza de España, por ejemplo, ¿no? Esta dinámica de movimiento de los edificios entre ellos que han generado que haya basculamientos, cambios que tienen que ver con un proceso que afecta a los materiales constructivos y podemos interpretar esas deformaciones de las rocas, de las deformaciones de los edificios a partir de los procesos que pueden estar ocurriendo por debajo o en el subsuelo. Así que, con todo esto, lo que podríamos plantearnos es que al final tenemos un proceso de subsidencia, otra vez volvemos a la RAE, ¿no? Un hundimiento del terreno. Y lo que vemos en superficie es que el terreno hunde, baja, y si hay un edificio encima, lo deforma, se acomoda, se mueve el edificio. Esto es la evidencia que tenemos, lo que podemos observar en esta zona. Muchas veces lo que podemos hacer es intentar obtener información geológica del subsuelo. Podemos hablar de que tenemos una serie de unidades como el yeso, los abanicos, los depósitos del cauce del Jalón, debajo del propio casco urbano de Calatayud, pero podemos hacer un sondeo, una excavación directa en un punto determinado para obtener una serie, para obtener qué materiales exactos tenemos en un punto determinado. Os pongo unas fotografías de lo que se obtiene de un registro de uno de estos sondeos y que se parece a ese modelo general que teníamos al principio de ese corte geológico en el que interpretábamos dónde estaba el agua, qué características o qué propiedades tenían los materiales en esa determinada zona. Y esto nos lleva a explicar una especie de serie tipo en el que tenemos yesos, como veíamos en el entorno de Calatayud, también en el subsuelo, depósitos asociados a la dinámica del cauce del Jalón, a terrazas, a depósitos de gravas, niveles de arcillas, de limos, materiales de aporte, es decir, cuando se explana una determinada superficie para construir o cuando tenemos un contexto arqueológico prolongado en el tiempo puede haber materiales no naturales y es un poquito la serie tipo que podríamos tener que habría que contrastar cuando hiciéramos un trabajo en detalle de una construcción de una edificación. Pero vuelvo al tema, esta serie que tenemos a nivel teórico y que podemos tener en algunas zonas a partir de los sondeos, el reflejo que tenemos en superficie es una subsidencia, es un hundimiento del terreno. El terreno cede y por tanto afecta a lo que tiene por encima, pero no sabemos por qué cede. ¿Qué unidad de todas estas de las que hay en el subsuelo puede ser la responsable de que se produzca este proceso de hundimiento superficial en esta determinada zona? Y la idea era hacer una especie de dibujitos muy sencillos con conceptos como son consolidación, deformación, colapso, que son algo más complicados y nosotros los utilizamos así habitualmente, pero sí un poco daros la idea de que cuando tenemos una subsidencia, un hundimiento del terreno, tenemos una reducción del volumen de material que hay por debajo. Y esa reducción se puede deber o bien porque tenemos un material teórico que nos inventamos de cantos, de gravas, de bolos, de fluviales, que lo que hacemos es ordenarlos. Es decir, que si con el tiempo esas partículas terminan reordenándose, generamos una reducción del volumen solamente por esa reordenación. Yo el chiste este típico que se hace de cuando me voy de vacaciones me cabe todo en la maleta y al volver no la puedo cerrar y vengo con el mismo material. Es decir, no ocupa el mismo volumen el material ordenado o no y muchas veces hay procesos naturales como el que tenemos de un cauce fluvial, de una terraza fluvial en el que los cantos están muy ordenados. Es decir, es un proceso tractivo, el río lleva las partículas, las orienta, las reordena, mientras que cuando nosotros tenemos un vertido de un camión, echamos nosotros el material, ese proceso continuo que ha ordenado las partículas no está, por lo tanto es más habitual que queden huecos. A este proceso de reordenación y pérdida de volumen le llamamos consolidación, pero que tiene que ver con que está el mismo material pero ordenado de otra manera. Y eso genera, en negro en el gráfico, un hundimiento en superficie. Es decir, sería una forma de tener ese proceso. Podemos tener partículas que se disuelven. Hemos hablado que teníamos yeso.
tenemos otras sales y que por lo tanto si entra agua y se disuelven las partículas, desaparecen y por lo tanto el volumen también se reduce. Y cuando estas partículas se disuelven, también ocurre que las partículas se reordenan al acomodarse a esa disolución, a esos huecos que han desaparecido. Por lo tanto, esto también podríamos tenerlo porque lo tenemos en la serie que tenemos en Calatayud. En materiales que se disuelven, que están más profundos. Ya no es partículas no cementadas sueltas que veíamos, sino los yesos que podemos tener por debajo de Calatayud. Y en estos casos, si tenemos disoluciones de superficies amplias, tendremos acomodaciones de radio amplio, grandes superficies. En otros casos, cuando tenemos cavidades o huecos grandes en el subsuelo, tendremos geometrías en superficie de acomodación que generarán esas geometrías cerradas o envolventes cerradas. Algo parecido a lo que sería una cubeta o que llamamos dolina, sima, asociado a su hundimiento localizado. No es general, sino en una determinada zona. Pero vuelvo al tema, la observación que tenemos en superficie es hundimiento del terreno y que con la geometría de ello podemos inferir a veces cuál puede ser el origen. Podemos tener procesos de lavado y arrastre. Si tenemos un flujo de agua en el subsuelo, ese flujo, como el cauce del río en superficie, arrastra, mueve partículas y por tanto tenemos una desaparición de partículas en el subsuelo que genera hundimiento en superficie, o podemos tener procesos en los cuales las partículas se deforman. Es decir, con un peso, una carga, como puede ser un edificio, el material se reordena. En unos casos porque las partículas migran lateralmente y en otros casos porque tenemos una reordenación o una deformación, un cambio de forma de las partículas que tenemos. Y esto también va a generar procesos de subsidencia en superficie. Es decir, que dentro de la serie tipo que estábamos hablando en Calatayud y el fenómeno de la subsidencia, podemos tener fenómenos asociados o bien a una reordenación de partículas que no estaban ordenadas, como puede ser un relleno, un aporte antrópico. Podemos tener una disolución de partículas, como puede ocurrir con los limos que tenemos de los abanicos que vienen de la Sierra de Armantes. Podemos tener procesos de disolución de materiales más profundos asociados a los yesos de Calatayud. Podemos tener también que estos materiales, tanto los superficiales como estos pintados de negro que están a 10-15 metros de profundidad, son materiales muy dúctiles, se deforman fácilmente, es casi como una gelatina, y por lo tanto muchas veces el peso de los propios edificios reconfigura la distribución en el suelo y genera esas acomodaciones como las que teníamos en Plaza España. Y vuelvo al tema, lo que tenemos en superficie es un proceso de subsidencia, el terreno se ha hundido, se ha acomodado. El origen habrá que estudiarlo en cada sitio. En el caso de Calatayud tenemos variedad de posibilidades y que habrá que estudiar en cada una de las zonas para un poco explicar cuál podría ser el origen de estos procesos. Realmente no se viene a inventar nada, hemos dicho, estudiamos el presente para conocer el pasado. También el estudio histórico nos ayuda. ¿Por qué muchos muros de edificaciones en Calatayud no son verticales? Pues porque la sección de los muros cambia. Mucho más ancha en la parte basal de los edificios y es mucho más estrecha en la parte alta. Es una geometría buscada. Se busca que la superficie de apoyo en el terreno sea más amplia para evitar que si hay un fallo puntual en un punto determinado del suelo afecte a la estructuración o a la estabilidad de la edificación. No venimos a decir nada nuevo. Esto se ha llevado haciendo. Es decir, a prueba-error en muchos sitios. Esta forma de construcción es típica de Calatayud, pero no es generalizable a otros sitios. Es decir, que la forma de construcción de Calatayud ha ido adaptándose a las condiciones del terreno que tenía. Y las soluciones actuales que hay sobre construir en zonas en las que el terreno puede tener estas inestabilidades son muy parecidas. O bien aumentamos la superficie de apoyo con el terreno, hacemos muros más anchos, que era lo que veíamos antes, generamos una estructura rígida en la que todo el edificio está sobre una estructura rígida y por lo tanto si se mueve el terreno se mueve todo el edificio, algo parecido a lo que tenemos en Plaza España en el que cada uno de los edificios se ha movido con respecto al otro, pero están funcionando todos de forma conjunta. O bien irnos a apoyar el peso del edificio a una profundidad suficiente en el que el terreno no tenga problemas, que sería una cimentación por pilotes. Es decir, que al final se intenta evitar ese problema con las variables que tenemos y también la influencia que puede tener la entrada de agua en estos contextos. Así que una breve recapitulación de lo analizado, que me decía ya Carlos de la hora. Hemos empezado comentando el tema de que la geología es eso de que se habla de muchos millones de años, cosas muy viejas, de animales extraños y todo esto. Hemos intentado cambiaros un poquito la perspectiva de que realmente geología es estudiar el presente para intentar interpretar el pasado.
Pero quizás lo más importante de esto es que, conociendo el presente y conociendo la dinámica de los procesos recientes, en un pasado reciente, podemos proyectar a futuro cuál puede ser el comportamiento de los procesos, prever qué es lo que puede ocurrir. Por lo tanto, estamos interaccionando con el medio natural en el que nos encontramos, el medio geológico, y conociendo esos procesos podemos predecir, evitar que interaccione con nuestra vida, con la vida humana y la actividad, lo que comentaba un poquito antes Carlos con el tema de las inundaciones, y que, por lo tanto, viendo los materiales que rodean Calatayud, podemos interpretar las condiciones ambientales de hace unos millones de años, pero también evaluar cuáles son los procesos que están actuando hoy en día en el entorno de Calatayud y también predecir qué es lo que puede ocurrir a futuro. Hemos empezado con la definición de geología diciendo que se encarga del estudio del globo terráqueo, de nuestro planeta. Ya hemos visto con el tema de Marte que podemos estudiar no solamente las condiciones de nuestro planeta, sino también las del exterior. ¿Por qué es importante identificar una estratificación cruzada de tipo fluvial en Marte? Porque implica que hubo agua, y ese agua fue reciente, es decir, puede quedar agua en algunas zonas. Hoy en día no la vemos, pero hay depósitos recientes que siguen esa geometría o esa disposición. A partir de cosas como la topografía, las afecciones a las rocas, a los edificios, a nuestras actuaciones en la zona, podemos inferir esos procesos, conocerlos. Y quizás el objetivo más importante de la charla no era tanto hablar de geología activa, que también, sino también tener esa perspectiva de los procesos de los riesgos geológicos. Tienen tres variables. Uno de ellos es la peligrosidad, conocer el proceso natural, cómo se comporta, cuál es la probabilidad de que ocurra, cuál es la susceptibilidad, cuáles son las condiciones que pueden generar que ese proceso ocurra. Está la exposición. Si estamos en medio del cauce del río y viene una riada, se nos llevará. Si no estamos en el cauce del río, no nos afectará. Por lo tanto, saber dónde están los riesgos actuando, los procesos naturales actuando, es de interés. Y luego también está el tema de la vulnerabilidad. No es lo mismo construir de una manera, no es lo mismo diseñar la ordenación urbana de una localidad de una manera o de otra, porque yo lo cuento de anécdota siempre con el tema de la vulnerabilidad en la Expo del 2008 en Zaragoza, que se hace en una zona inundable y se prepara para que el río entre y salga de la propia Expo 2008 sin generar mayores problemas. Es decir, que muchas veces el tema de los sistemas de alerta o el tema de la forma de construir o de las formas de evitar que comentaba antes Carlos con el tema de las afecciones a los comercios, por ejemplo, pues las redes de alerta temprana pueden ayudar a reducir el riesgo a partir de la reducción de la vulnerabilidad. Y la idea de todo esto era comentaros o trasladaros un poco el concepto que era un poco la idea de resiliencia. Es decir, lo que tenemos que hacer a la hora de vivir en un entorno como en el que estamos es conocer el medio, conocer la dinámica de los procesos, lo cual nos va a ayudar a comprender cómo funcionan, cómo evitar estar donde el proceso puede estar actuando o cómo también convivir con esos procesos, como veíamos antes, con la forma o diseño de construcción en Calatayud a lo largo de los últimos siglos. Parecía que iba a terminar, pero he añadido unas diapositivas más y con esto termino de verdad. La idea es que esta charla era un formato para presentaros un poquito esto de geología activa, ver geología o ver con ojos geológicos el entorno de Calatayud y en este caso el propio casco urbano de Calatayud, pero tiene que ver con una iniciativa que se llama Geolodía, que se lleva realizando desde el año 2005 en toda España, que nació en Teruel, y que es una excursión geológica para ver sobre el terreno esto que hemos estado comentando en la charla, es decir, que es un formato parecido, pero sobre el terreno, que lleva varios años realizándose, en este caso el Geología del 19 en Zaragoza, que fue en Remolinos. El del 20 no se hizo por la pandemia, en el 21 porque confinaron Calatayud en mayo del año pasado, que se iba a hacer realizar, así que volvemos otra vez a plantearlo para este año en el caso de Calatayud. Lo que os decía, el objetivo es eso, una excursión, va a ser por el casco urbano de la localidad, ver con ojos geológicos, preguntarnos directamente lo que puede haber y tal, y tener esa visión geológica incluso dentro del propio casco urbano. La idea es que sea el sábado 7 de mayo. Hemos organizado varios grupos porque es mejor hacer grupos de 30 personas que ir 200 en un grupo y otro no. Así que, si queréis, luego os dejo el enlace en la página web del Centro de la UNED de Calatayud, donde aparece la presentación de esta charla. Está también el enlace para poder acceder para que nos digáis, pues vamos a venir tantos a tal hora y deciros, vale, pues os aseguramos que hay hueco o mejor deciros venir en otro horario. Así que estoy haciendo un poco publicidad del Geolodía. Y con esto nada más. Ahora sí que ya dejamos turno de preguntas si queréis. Nos hemos pasado, no sé si un poquito, bueno, era la idea de 5 a 6 y media. Así que nada, abiertos a que nos preguntéis o que nos digáis o lo que consideréis.
Esto cuando no hay muchas preguntas suele ser o ha sido tan malo que han decidido desconectar al segundo momento, o es tan bueno de decir, oye, pues han entendido cosas y lo hemos dejado claro, ¿no? Bueno, era un poco por hacer el comentario. ¿Decías? En este entorno de la disolución de los materiales de yesos y demás, ¿tiene algo que ver con el hundimiento de la Casa Azul, la famosa Casa Azul? ¿Qué sabemos o qué se sabe de la realidad del proceso? Que en el caso de la Casa Azul hubo un colapso en superficie que afectó a la calle Justo Navarro, que se veía el nivel freático en la parte, el agua se veía en la parte basal del colapso, es decir, que se veía el nivel, y se tiene valorado cuántos camiones de tierra terminaron entrando dentro de ese colapso, ¿no? Y a la hora de valorar, no era solamente ese agujerito que estamos viendo, es algo más grande y se vertía material que terminaba entrando en el terreno, es decir, que había algo más grande de lo que estábamos viendo desde superficie. En los sondeos que se realizaron después de la aparición del colapso y del relleno del colapso que había en la calle Justo Navarro, aparecieron materiales de esos de relleno, de los vertidos con camión, que aparecieron a 17 metros de profundidad. Significa que el origen del problema, por lo menos, estaba a 17 metros, si no más. Es decir, normalmente estará más de esto, pero lo que estaba claro es que ese material que se vertió desde la calle Justo Navarro rellenó un agujero que estaba a 17 metros. Vuelvo al tema, y lo que había por encima en algún sitio terminado estando, ¿no? Por lo tanto, dentro de esa serie tipo que planteábamos de qué unidades tenemos en el subsuelo, entraríamos en los materiales de los yesos parecidos a los que tenemos en el entorno de Calatayud, donde además de yeso suele aparecer sal también, es decir, fases más solubles. Pero todo esto está además por debajo del nivel freático, es decir, que tenemos material que se disuelve, pero está como que 15 metros por debajo del nivel de agua. Y que además el agua no entra fácilmente hasta esa profundidad. Por lo tanto, hay agua, sí, ese agua puede disolver, pero disuelve durante todo el tiempo. Es más problema de la accesibilidad del agua. Es decir, que si yo tengo un vaso de vidrio lleno de agua, pues no se va a salir fuera porque está aislado, por decirlo de alguna manera. Y hay un montón de metros de material entre la superficie y donde apareció el fondo previsible de la cavidad, que hace pensar que era muy difícil que el agua superficial del jalón, principalmente, terminara llegando hasta esa profundidad que hay por debajo. Pero al final llegó porque se generó una desaparición de material por disolución principalmente y que generó una afección a superficie. Si me preguntas a mí por perspectiva personal, creo que esa cavidad ha tardado miles de años en producirse. Y no voy a decir millones porque igual estaría exagerando. Para que llegue a esa profundidad y llegue todo esto. Pero el que haya 17 metros de material vertido desde superficie implica que el problema tiene que ver con algo que está a esa profundidad o que en origen estaba a esa profundidad. Lo digo porque el proceso de subsidencia, el que se hunda el terreno, lo vemos directamente y muchas veces puede ocurrir, y ocurre en Calatayud, se ha roto una tubería de agua y de repente ha aparecido un proceso de subsidencia, de hundimiento. Lo que vemos es el hundimiento. Si lo estudiáramos en detalle, en ese lavado de una tubería, por ejemplo, podríamos encontrar que ese proceso de agua a gran presión que va moviendo material puede afectar a una serie de metros en el entorno en horizontal y también por debajo. A las profundidades en las que estamos hablando en este caso parece que no tiene que ver con eso, que no tiene que ver con una rotura solo de una tubería. También es cierto que muchas veces cuando se rompe una tubería de una conducción, la idea es, mira, se ha roto la tubería y ha salido un agujero, ¿no?, en superficie. Y a veces la pregunta es, igual el agujero ha roto la tubería. Quiero decir que muchas veces estamos hablando de esto del huevo gallina. No estoy ni poniéndome una cosa, sino que los fenómenos observacionales son, se ha hundido el terreno, ha habido un proceso de subsidencia. ¿Por qué? Pues hay que mirar eso, la serie de qué materiales se pueden disolver, cuáles han afectado, y en el caso habitual es hacer geofísica, no solamente tener un dato puntual, sino buscar la correlación lateral. Es decir, son casos complejos, pero muchos de los procesos, y era un poco de la idea de la charla de hoy y de las excursiones, que muchos de los procesos que ocurren en Calatayud no son dolinas. No son por subsidencia asociado a disolución, son porque hay un material superficial con muy poca resistencia, hay un material que se deforma fácilmente, lo cual no excluye que también haya dolinas, porque el terreno es el idóneo, ¿no? Pero no es todo lo mismo, sino que hay distintas cosas, y la idea de Plaza España es un proceso de acomodación de edificios con algo que no es una cavidad, sino que se acomodan, se mueven. Decíamos lo de hacer los edificios con
muros muy anchos, también en el caso de Plaza España bajar a hacer un sótano por debajo, es decir, bajar la cota de cimentación de apoyo del terreno en la unidad más resistente que hay por debajo. Así que no sé si he contestado la pregunta y tal. Siempre quedará la duda de cuál fue la razón, o sea, la exacta, pero vamos, no sabía que esa cantidad de camiones había llegado. Hablamos de centenares de metros cúbicos de material entrado. Sí, sí. Pero por eso decía, yo lo digo porque hubo una entrada de camiones durante muchos días y tal. Y lo que se hizo fue un sondeo justo al lado de donde se había producido el colapso, porque posiblemente el problema no estaba tanto en la calle Justo Navarro, estaba debajo del propio edificio. Pero en el sondeo ahí, si aparecen materiales a 17 metros de profundidad, que lo que denotan es que se ha vertido desde superficie, pues el problema viene de más abajo. Al final, en geología, igual que lo que hacíamos de actualismo y tal, muchas cosas son aplicar un poco esas reglas, conociendo los fenómenos y los procesos, aplicar algunas reglas de tres, por decirlo de alguna manera, e intentar inferir cuál puede ser el origen, ¿no? Y que de primeras no sirve llegar y decir, esto siempre es así. Bueno, depende del sitio, ¿no? Quiero decir, que viene bien el planteárselo. De por sí muchas veces lo que se hace es plantear todas las hipótesis, que es un poco lo que comentaba Carlos, y hacerlas luego ir comprobando, ¿no? Pues esta puede ser aquí, esta no, esta se descarta por este dato, y muchas veces es ir poco a poco descartando de lo más barato a lo más caro. Quiero decir, las pruebas que me permiten descartar algunos procesos se pueden hacer de primeras. Cuando se hace un estudio geotécnico para construcción de un edificio, normalmente no dices, pues por si acaso voy a hacer un sondeo a 1000 metros. ¿No? Empezamos por arriba, que es lo que tenemos, y si hay que ir profundizando se va aumentando la complejidad del estudio, buscando distintas fuentes o variables o problemas que puede haber, ¿no? Así que, no sé. ¿Hay más preguntas? ¿No? Pues nada. Pues entonces la idea sería que nos vemos el sábado, ¿no? Del día 7, que apuntaros, que os vengáis, la idea, y lo hablamos directamente o lo que sea, y que eso que es intentar ver con ojos geológicos. Ya hemos intentado sembrar la semillita de que podemos ver geología en el casco urbano, ¿no? De Calatayud. Pues el sábado 7 es un poco verlo directo y tocar, ¿no? Materiales y ver lo de los yesos que decíamos, que hemos hipersimplificado muchas cosas. El tema de Carlos de la inundabilidad es súper interesante porque, valorando lo que llueve dentro del casco urbano, implica que a lo mejor las infraestructuras asociadas al barranco de las Pozas no han evitado que siga produciéndose inundación del casco urbano, que igual tiene que ir más con ideas de alternativas de drenaje interno dentro del casco urbano, pero es eso, el hacer números, plantear variables e ir jugando un poco por el tema. Carlos está haciendo la tesis sobre esto, quiero decir que la idea es intentar analizar, descartar todo lo que no es, y en aquello que es, pues intentar plantear o buscar soluciones. Yo te hago publicidad, pero... ¿El casco urbano te refieres a alcantarillado? Sí. Claro, lo que decíamos antes con la Mota, por ejemplo, tenemos una zona deprimida topográficamente y cuando bajan los barrancos queda una zona llena de agua que no puede desaguar al Jabalón porque no tiene salida al río, ¿no? Entonces, que no estoy diciendo que eso sea la solución. A ver, si hay una tormenta, Carlos ha planteado lo de la tormenta de retorno de 100 años como idea de aproximación, ¿no? De esto de retorno. Sí. Pero es que posiblemente hay inundaciones, porque la última como esta fue en el 20, estamos en el 22, es decir, que hay inundaciones que son más habituales y que a lo mejor hay soluciones, no sé si son más baratas o más caras, o si técnicamente son más fáciles o no, pero que solucionarían el tema, ¿no? Carlos, comentábamos sobre el tema de la alerta temprana, ¿no? El tema de tener son crecidas muy rápidas. Llueve y de repente aparece agua y a los 10 minutos ya no hay. Quiero decir, fluyendo por las calles. Pues a lo mejor redes de alerta, de pluviómetros, de estaciones que controlan y a partir de un umbral, no es decir todo el mundo fuera de Calatayud, pero sí es decir, pues a lo mejor los comercios pueden sacar la tabla y ponerla en la puerta para evitar que entre agua o lo que sea. Pues son medidas un poco de resiliencia, de adaptarnos al contexto en el que estamos, ¿no? Ya que no podemos mover la ciudad de sitio a estas alturas, pues tratar de que lo que ocurre afecte lo menos posible y tenga el menos coste económico, ¿no? Que al final es en lo que más se traduce. Los problemas en pérdidas económicas a particulares, que luego se trasladan por seguros, luego los seguros pues cubren o no cubren todo, en fin. Pues tener
Y lo que decías del tema urbano, del drenaje urbano, que también lo que sí que se ve en todas las simulaciones y en el propio análisis topográfico un poco de la zona, es que los barrancos no tienen salida natural al río y entonces tienen que hacer un recorrido por la ciudad para salir. Entonces, eso aumenta los daños. Entonces, no es necesario, por lo que hemos visto hasta ahora, que haya una lluvia importante en las cabeceras de los barrancos o en la cuenca de los barrancos para generar un río que baje y se lleve todo, sino que una lluvia en el casco urbano y en alrededores pues ya es capaz de generar daños dentro del propio casco urbano, por eso, porque el agua bien baja y ya hemos visto que en lluvias así de gran intensidad y corto plazo es una crecida súbita y rápida, pasa el agua y se va, pero en las zonas deprimidas donde no tiene salida, pues ahí se puede quedar y se generan alturas de agua que son pues más peligrosas y más, sobre todo lo que hablábamos para el tema económico, ¿no? Bueno, pues es lo que decías, no sé si son medidas más caras, más baratas, más difíciles, más fáciles, que es un montón de cosas a estudiar, ¿no? Pero bueno, parece que por ahí se ve que hay algo que pensar en ese sentido, ¿no? De por sí, en los modelos que planteaba Carlos, el último de los modelos es planteando lo que llueve después de los desagües del barranco de Soria y el de Las Pozas, es decir, que es casco urbano y el entorno que no está, donde el agua no sale fuera de la vertiente que va al cauce. Es decir, que lo de antes de ayer, solamente con el agua que llueve después de estos drenes, de estos túneles, ya es capaz de hacer lo que produjo ayer. Es decir, que haber hecho el túnel más grande no hubiera afectado y hacer otro, pues lo tendrías que hacer más abajo, ¿no? Más cerca del casco urbano. Una duda sobre los materiales ductiles, que una de las posibles soluciones sería el pilotaje. ¿De media de cuántos metros estaríamos hablando en el casco urbano de necesidad de bajar el pilote? Depende de... Sé que variará de Sí. Pero también depende de los edificios de la Plaza de España. Son muy sorprendentes porque están inclinados y todo esto, pero están ahí. Es decir, muchas veces los problemas que hay, por perspectiva de mi pueblo, por decirlo de alguna manera, es que cuando se abandona una casa termina cayéndose. Y no es tanto por dónde está, porque en el momento que el tejado empieza a entrar agua y todo esto y tal. Entonces, hay soluciones que es ir a pilotar y buscar un nivel resistente, con el problema de que hay muchísimos metros por debajo de Calatayud que no son nada resistentes, es decir, y que en zonas en las que hay subsidencia, que hay hundimiento del terreno, los pilotes al final es trasladar el peso del edificio a una altura más baja, pero si el terreno baja, arrastra el pilote y por lo tanto no se soluciona el problema. Puede quedar bien apoyado, pero fallarte. Y que eso es, que es lo que llaman de rozamiento negativo, tracción y todo esto y tal. A veces la solución es poner losas, una estructura rígida en el cual el edificio se va a mover, pero se va a mover solidario, no va a haber problema, o sea, no se va a bascular entero, pero que puedes un poco jugar. Luego hay situaciones intermedias, de trabajar con micropilotes que no apoyan a una profundidad muy alta, pero que sí que lo que hacen es repartir la superficie de apoyo. Es decir, soluciones hay, luego hay costes económicos que hay que valorar y al final es un coste económico, tiempo de la infraestructura, riesgo que quieres asumir, porque el riesgo siempre existe, quiero decir. Es decir, con esta cantidad económica de dinero tengo una probabilidad de que el edificio se mantenga muy alta durante un periodo de tiempo, pero claro, puede ser que lo hagas de las mejores maneras y que aparezca una cavidad a 30 metros y se lleve la mitad de los pilotes y no sepas que estaba ahí, ¿no? Es decir, que al final el contexto es problemático, pero también tenemos la experiencia de lo que vemos en el entorno. Y muchas veces el tema de que el casco urbano, la zona central del casco urbano de Calatayud esté en ruina muchas veces, es más de que es una situación compleja de construir en esa zona, que es abandono muchas veces y que al final, pues eso, la Plaza España está ahí. Quiero decir, quitando algún edificio que se va. Quizás es más peligroso quitar uno. En el momento que quites uno, igual al final termina moviéndose todos y termina generándose un mayor problema, ¿no? Pero no sé. No, si al final están eso, acomodados, porque muchas veces ese proceso de subsidencia, de acomodación del terreno, se produce al construir. De por sí en la Colegiata, la torre,
va cambiando de orientación según crece. Es decir, si miras la torre, no es que se construyera y luego se inclinara, sino que según se estaba construyendo se iba reconduciendo la verticalidad de la torre. Es decir, que es un proceso que empieza a actuar incluso cuando estás construyendo y que luego muchas veces se queda ahí estático, ¿no? La de San Pedro de los Francos yo no he medido la inclinación, pero sí, quiero decir, me parece que está muy parecido a hace unos cuantos años. Quiero decir que no es algo que esté acelerado y a lo mejor asentó un día o en un periodo de tiempo y ya mucho tiempo ahí parado. Pero no sé, esta perspectiva tendréis vosotros. Dime. La propia construcción con pilotes, por ejemplo, podría modificar presiones y flujos de agua en el interior que disolviera zonas en las que no estaba disolviendo. O sea, que la propia construcción, hacerla segura, intentando aumentas la presión en materiales solubles, ¿no? Lo que haces es trasladar la carga a una profundidad mayor. Eso sí. Igual que cuando haces una losa, lo que haces es ampliar el radio, la zona de extensión lateral. También está el problema de que a lo mejor esas cavidades que decíamos a profundidades altas no les llega el agua porque el material es poco permeable y al hacer los pilotes, que es una excavación, generas una vía de comunicación y una vía de entrada. Pues hay que hacerlo y tener cuidado cuando se hacen estas cosas. Sí. Y no estoy diciendo vámonos a otro sitio, quiero decir que no era un poco la idea, sino que hay que valorar los pros y contras de lo que se hace en cada sitio y que cada contexto es distinto. Y vuelvo al tema, ¿no? Y la experiencia. Quizás muchas veces, y esto también tiene que ver un poquito con esta visión antropocéntrica del mundo, de ahora lo sabemos todo y muchas veces hay que preguntar a la gente. No se construye igual en una localidad que en otra, la dinámica, la forma. Aquí no se buscaba apoyar más profundo, se buscaba que la superficie de apoyo fuera más amplia y que la estructura constructiva fuera dúctil. Es decir, vemos edificios en los que hemos visto que se ha deformado el edificio y, sin embargo, sigue en pie. Una estructura rígida de hormigón actual aguantará igual sin aparecer ni una sola flexión del material, pero cuando rompa será desastre, quiero decir, porque romperá de forma repentina. Pues es un poco jugar con esto, por la puesta en valor de los geólogos de hace siglos que iban observando estas cosas, ¿no? Al final yo creo que al final lo que subyace a todo es el conocimiento del medio, ¿no? Saber dónde se hacen las cosas, tener idea de cómo se ha construido, y saber dónde estoy, qué riesgos tiene, porque de una manera puedes decir, bueno, pues hago unos pilotes y me libero de unos problemas, pero a lo mejor estoy generando otros. El tema de las losas también tiene ese problema de que al extender los daños puedo hacer una losa que me salve, que mi edificio no tenga problema y le traslado los problemas a los de alrededor. Entonces hay muchas cosas a valorar que dependen al final de conocer el sitio y conocer, en este caso, la geología concreta del sitio donde se trabaja. Y nada, entonces volvemos a lo de nos vemos el sábado. ¿Sí? ¿Siete? Vale.